¿Qué tal, chicos? Siempre esperando que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la célula animal y la célula vegetal. Para eso tenemos que recordar algunos parámetros que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, la teoría celular. Tú ya sabes que la teoría celular es un conjunto de postulados que nos hablan acerca de la composición de la célula y de sus funciones. Este postulado fue propuesto por Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow. Matthias Schleiden nos brinda el primer postulado de la teoría celular que nos indica que toda célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, es decir, que todo ser vivo está formado por células. El segundo postulado nos lo ha brindado Theodor Schwann y este postulado nos indica que todo ser vivo está formado por células. Mira, date cuenta, estos dos primeros postulados nos indican lo mismo. Ellos dos eran dos científicos que vivían en lugares totalmente contrarios, totalmente distintos, no se conocían, pero dieron las mismas ideas en años. Uno lo hizo un año después que el otro, ¿ya? Luego tenemos el tercer postulado de la teoría celular propuesta por Rudolf Virchow. En este postulado, él nos indica que toda célula proviene de otra preexistente, es decir, todo ser vivo solamente se puede originar de otro ser vivo antecesor. Nosotros sabemos en la actualidad que la célula viene a ser la unidad mínima anatómica, fisiológica, genética, trófica y patológica de todos los seres vivos, capaz de actuar de manera autónoma. La célula, al igual que un ser vivo, cumple con tres funciones vitales, que son la función de nutrición, la función de reproducción y la función de relación, ¿ya? Entonces, es la estructura más pequeña con vida dentro de un organismo vivo. Y existen dos tipos de célula, dependiendo de dónde se encuentren. Por ejemplo, de acuerdo a su evolución, se van a dividir en célula procariota y célula eucariota. La célula procariota es aquella célula simple. Esta célula es tan simple que carece de núcleo definido. Y observa que en el citoplasma hay muy pocas estructuras. Lo único que está flotando en el citoplasma es el propio ADN, que no está protegido, y los ribosomas. ¿Ya? Por lo tanto, no hay más estructuras. Esta es una célula procariota que la poseen las bacterias, que son organismos más sencillos que existen. Por otro lado, tenemos en las células eucariotas. Estas células sí poseen un núcleo definido. Obsérvalo, está aquí de color morado. Todo esto es el núcleo. La parte central morada viene a ser el nucleolo. En el interior de este núcleo se encuentra el material genético de la célula. Eso quiere decir que el material genético en una célula eucariota sí se encuentra protegido. Y si observamos ahora el citoplasma, ahí vamos a observar varias estructuras a diferencia de la anterior. En la anterior célula, la procariota, solamente observábamos los ribosomas, no había más estructuras. Pero en la célula eucariota, mira, observamos centriolos, observamos ribosomas, observamos aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, observo muchas más cosas. Por esa misma razón es que la célula eucariota viene a ser una estructura mucho más compleja y por lo tanto más evolucionada. Pues vamos a observar detenidamente la célula procariota, la cual forma parte de las bacterias. Entonces, en palabras sencillas, decir célula procariota es mencionar a una bacteria. Son las células más simples que existen, su ADN está disperso en el citoplasma, además es un ADN circular y está desnudo. Decimos que está desnudo porque no posee ninguna protección, no se encuentra dentro de nada, ¿ya? Posee ribosomas a su alrededor, los puntitos que observas de color verde son los ribosomas y son muy importantes porque también ya sabemos que ellos realizan la síntesis de proteínas. ¿Qué significa eso? Que los ribosomas se copian información que hay en el material genético para formar las proteínas que necesita la bacteria. ¿Ya? Todo esto estamos recordándolo, ya lo hemos mencionado en clases anteriores.
Además de eso, las bacterias son microscópicas, al igual que las células procariotas. Son las estructuras más pequeñas o las células más pequeñas que existen, ¿ya? Y forman colonias, como puedes ver en este gráfico, ¿eh? Las bacterias, cuando se unen varias de ellas, a nosotros nos han enseñado que el conjunto de células forma un tejido, pero eso no ocurre con las células procariotas. El conjunto de células procariotas simplemente va a formar una colonia de bacterias en este caso. Dentro de la estructura de la célula procariota observamos que es bastante sencilla, ¿ves? Mira, no hay muchas partes. Tiene 4 partes principales, que son la cubierta celular, la membrana celular, el citoplasma y el material genético. La cubierta celular está formada por 2 estructuras, que son la cápsula bacteriana y la pared celular. Debajo hay una membrana bastante sencilla, bastante delgada, llamada membrana celular. En el interior se encuentra un líquido disperso llamado citoplasma y sobre este líquido flotan 2 estructuras, que son los ribosomas, el plásmido y el material genético. 3 estructuras, ¿ya? El material genético ya sabemos también que se encuentra libre en el citoplasma y no se encuentra protegido por nada. Gracias a la pared celular que poseen las bacterias, ellas pueden tener 4 formas distintas: la forma de cocos, la forma de bacilos, la forma espiralada y la forma de víbrios. Los víbrios son como una coma, ¿ya? Los bacilos son como un bastón, los cocos son como esferas y los espirilos, su nombre lo indica, son espirales. Aquí tenemos las partes de la célula procariota. Observemos, tenía 3 capas, ¿ven? La capa más externa, aquí, bueno, la flechita se ha movido un poquito, ¿ya? La capa más externa se llama cápsula bacteriana y se encarga de proteger a la bacteria. En el interior tiene una pared celular y gracias a esta pared celular la bacteria tiene una forma definida. En este caso tiene la forma de un bacilo, tiene la forma de un bastón. En el interior hay una capa mucho más delgada que llamamos membrana plasmática y esta capa le sirve a la célula para que puedan salir y entrar sustancias a través de ella. En el interior encontramos un líquido disperso de color celeste llamado citoplasma, compuesto específicamente o exclusivamente de agua más algunas sales minerales, por eso indicamos que el citoplasma es un coloide. En ese citoplasma están flotando 3 estructuras. Mira, una, el material genético, que lo podemos llamar también cromosoma, y se encuentra dentro de un lugar llamado nucleoide. Y aquí hay que tener mucho cuidado, chicos. En el caso de la célula procariota, muchos piensan que el nucleoide es el nombre de su material genético. No lo es, ¿ya? El material genético se encuentra en un lugar llamado nucleoide, ¿bien? Que no es un núcleo definido por si acaso, ¿ya? Además de ello, encontramos también a los ribosomas. Aquí están los puntitos que están de color azul. Ellos son los ribosomas y los ribosomas se encargan de realizar la síntesis de proteínas, es decir, vuelvo a repetirlo, se copian información del material genético para formar proteínas, las cuales le van a servir para que la bacteria pueda formar estructuras y hacerse cada vez más fuerte. Tenemos también un plásmido. Esta estructura es muy importante para la bacteria. El plásmido le sirve a ella para poder hacerse resistente, especialmente a los antibióticos, que son medicamentos con los cuales nosotros matamos a las bacterias. El antibiótico degrada totalmente la cápsula bacteriana y la pared celular, y al degradarla, pues es muy fácil degradar lo que hay en el interior, así que la bacteria se muere. Pero cuando nosotros no tomamos nuestros antibióticos en las cantidades correctas, solamente le hacemos un pequeño daño a la cápsula, mas no destruimos a la bacteria. Y eso provoca que el plásmido se le ordene a la cápsula y a la pared celular hacerse mucho más resistente.
En todo caso, después de unos días, si nosotros queremos matar nuevamente a esta bacteria consumiendo el mismo antibiótico, ya no le vamos a hacer ningún daño, porque el plásmido le ha ayudado a la bacteria a hacerse más fuerte. Tendríamos que tomar un medicamento más fuerte también para poder eliminarla recién, ¿ya? Ahí están esas tres estructuras importantes, ¿ven? Además de eso puede tener también un flagelo, una colita, que le puede servir para su movimiento. Alrededor también tiene pilis. Esos pilis son cilios que también le pueden servir para el movimiento a la bacteria, ¿ya? ¿Cómo se reproducen las bacterias? A ver, un dato por si acaso. Se reproducen por bipartición, es decir, una de ellas se parte en dos. Es un tipo de reproducción asexual. Los individuos hijos van a ser idénticos al progenitor, ¿ya? Ahora pasemos, chicos, a la célula eucariota. La célula eucariota es la célula más compleja que existe. Aquí sí vamos a encontrar un núcleo en ambas células, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Vamos a encontrar un núcleo que en el interior posee el material genético. Es decir, el material genético en estas células sí se encuentra protegido, ¿ya? Tiene ribosomas también, mira, muy pequeñitos, son los puntitos que observamos por acá y por este lado son puntitos rojos, ¿ya? Se divide en célula animal y célula vegetal, pero comparemos estas dos células y la primera diferencia que puedo observar es la forma que tiene. La célula animal no tiene una forma definida, puede adquirir cualquier forma, ¿ya? Puede ser estrellada, puede ser cilíndrica, esférica, ovoide, puede adquirir cualquier forma. Pero eso no le ocurre a la célula vegetal. La célula vegetal sí tiene una forma bastante definida por una estructura que posee, llamada pared celular. Gracias a la pared celular, en este caso la célula vegetal, tiene la forma hexagonal o poliédrica, podríamos llamarla. La célula animal, si buscamos, no tiene pared celular, por lo tanto, no tiene una forma definida, ¿ya? Adicional a eso, la célula vegetal tiene varias estructuras presentes que no las tiene la célula animal. Una de ellas, bastante característica, son los cloroplastos, exclusivos de la célula vegetal. Ellos jamás los vamos a encontrar en la célula animal. Son los que se encargan de darle el color verde a la célula vegetal, en este caso a la planta también. Y adicional a eso le permite la fotosíntesis. La célula vegetal es capaz de realizar fotosíntesis, mientras que la célula animal jamás podría realizar una fotosíntesis ya que no posee cloroplastos, ¿ya? Después de ello, todas las demás estructuras como la membrana, el citoplasma, los orgánulos, algunos de ellos, y el núcleo sí están presentes en ambas células. Observa la estructura de la célula eucariota. Esta célula es mucho más compleja a nivel del citoplasma. Tiene también las mismas partes que la procariota, tiene una cubierta celular, una membrana celular, un citoplasma, pero aquí viene la diferencia. En la procariota encontrábamos solo material genético, mientras que en esta encontramos núcleo. Ya sabemos que dentro del núcleo se encuentra el material genético, ¿ya? Y en el citoplasma encuentro una serie de estructuras llamadas comúnmente organelos u organelas. Podemos utilizar esos términos si queremos, ¿ya? Pero lo correcto es que esas estructuras que están flotando en el citoplasma se llaman sistema de endomembranas. Hay organelas con doble membrana, organelas con una membrana y algunos organoides o llamados también organelas sin membrana. Y vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos. Empezamos del retículo endoplasmático rugoso. A ver, volvamos atrás. Mira, el retículo endoplasmático rugoso se encuentra dentro del sistema de endomembranas, forma parte del sistema de endomembranas. Son tres las estructuras, ¿ya? Empezamos con el retículo endoplasmático rugoso. Aquí está. Se le llama sistema de endomembranas porque esta estructura nace de una membrana que se encuentra en el interior del núcleo. Esa membrana nuclear, llamada carioteca, la membrana nuclear posee a su alrededor, mira, unos puntitos que son los ribosomas. La membrana nuclear tiene la capacidad de poder estirarse, poder crecer, ¿ya?
y al estirarse empieza a formar estas vesículas aplanadas o sacos aplanados, así se les llama. Aquí está, es una red de sacos aplanados, que al igual que la membrana nuclear tiene también esos puntitos, y esos puntitos se llaman ribosomas. Esos puntitos le dan la característica que hemos colocado por aquí, hace que esta estructura sea rugosa. Por eso se llama así, retículo endoplasmático, porque nace de una membrana interna, y es rugosa porque posee ribosomas. La función del retículo endoplasmático rugoso al tener a los ribosomas, pues hará lo mismo que los ribosomas. Acordémonos, ¿qué hacían los ribosomas? Realizaban la síntesis de proteínas, así que el retículo endoplasmático rugoso también lo hará, sintetiza proteínas, ¿ya? Luego de esto continúa el retículo endoplasmático liso. Aquí lo vas a entender mucho mejor, mira, este es el núcleo y lo que está rodeando el núcleo se llama envoltura nuclear o membrana nuclear o carioteca. Decíamos, ¿qué pasa con la carioteca? Aquí está, ¿ve? Se hace más larga, se agranda y empieza a formar unos sacos aplanados. Si estos sacos aplanados poseen ribosomas, se llama retículo endoplasmático rugoso. Pero a medida que se aleja de la membrana nuclear, por esta parte ya no tiene ribosomas. Entonces le cambio de nombre nada más. Aquí se llamaba rugoso porque hay ribosomas, pero acá ya no hay ribosomas. ¿Cómo lo llamo? Liso. Muy bien. Este es el retículo endoplasmático liso. Y estas dos estructuras siempre van juntas porque ambas están naciendo de la membrana nuclear. Por eso es que corresponden al sistema de endomembranas. ¿Ya? Es un conjunto, es un sistema, como dice su nombre. Y la función que tiene el retículo endoplasmático liso es sintetizar lípidos y desintoxicar nuestra célula de toxinas que puedan haber en nuestra célula. De manera más sencilla, nuestro retículo endoplasmático liso actúa como una aspiradora. Esta aspira toda estructura tóxica que puede existir en nuestra célula y se queda con esas estructuras tóxicas durante cierto tiempo. Luego tenemos el aparato de Golgi. Y estas tres estructuras, volvamos a repetir, mira, son muy parecidas. Sacos aplanados, por acá seguimos teniendo sacos aplanados y por aquí también tenemos sacos aplanados. Entonces, todos los sacos aplanados van a formar parte del sistema de endomembranas. El aparato de Golgi también estaba en el sistema de endomembranas. El aparato de Golgi tiene la función de formar lisosomas. ¿Y qué cosas son los lisosomas? Mira, son estas bolitas que están naciendo del aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi, los sacos aplanados, y lo que sale de ahí, estas bolitas, se les llama lisosomas. ¿Ya? Y nuevamente vamos a hablar del sistema de endomembranas. Mira, por aquí tenemos a la carioteca. La carioteca tiene ribosomas. De esta carioteca, cuando se estira, nace el retículo endoplasmático rugoso. Ya lo sabes. Luego del rugoso continúa el retículo endoplasmático liso. Bueno, en esta imagen no lo está, ¿ya? Y luego del retículo endoplasmático liso o rugoso continúa el aparato de Golgi. Y aquí está. Pero para eso el retículo endoplasmático rugoso había hecho algo. Este había sintetizado proteínas. Y al sintetizar proteínas se las da al aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi se encarga de dárselas a aquellas estructuras que previamente ha formado, es decir, a los lisosomas. Y los lisosomas agarran y se van al exterior de la célula llevándose las proteínas y llevándolas hasta el lugar donde se necesite. También puede almacenar basura, también pueden almacenar desechos. En este caso tendríamos que recordar aquí el retículo endoplasmático liso. El retículo liso era el encargado de absorber los desechos. El liso se los da al aparato de Golgi y el aparato de Golgi se los da a los lisosomas. Y los lisosomas se autoeliminan junto con los desechos con la finalidad de que nuestra célula no se contamine. ¿Ve? Luego tenemos, chicos, organelos con doble membrana.
Doble membrana porque están formadas por dos membranas. Por aquí tenemos a la mitocondria, formada por una membrana externa, que la observas de color rojo, y una membrana interna, que la observas de color amarillo. ¿Ya? Dos membranas. En el interior encontramos un líquido llamado matriz y sobre ese líquido están flotando los ribosomas, algunos pequeños ribosomas y su propio material genético. La mitocondria se caracteriza por ser una estructura que tiene su propio ADN. Por aquí está, ¿ve? Tiene propio ADN. La función de la mitocondria es muy importante para nuestras células. Ella realiza la respiración celular. Aquí se realiza la verdadera respiración. Y estoy segura que cuando a ti te preguntan ¿qué órgano te sirve para respirar? Tú dices los pulmones. Pero en realidad los pulmones realizan una respiración muy superficial, es una respiración externa. Las mitocondrias realizan la verdadera respiración. Aquí llega el oxígeno, aquí llegan los nutrientes y el oxígeno se encarga de degradar los nutrientes para que a ti te dé energía. Entonces, a partir de la fecha, cada vez que te pregunten ¿para qué respiras? Tú tienes que decir para obtener energía. Todas las células tienen mitocondrias, porque todas las células necesitan de energía. Y si no tiene energía una célula, pues simplemente se muere. ¿Ya? Entonces es muy importante la mitocondria. Otro organelo de doble membrana son los cloroplastos. Y busquemos sus dos membranas. A ver, por aquí de color verde está la membrana externa. Y en el interior de color plomo está la membrana interna. Ah, sí, ¿no? Entonces sí tenía dos membranas. Era cierto, ¿ve? En el interior del cloroplasto, en estas estructuras que observas como monedas llamadas tilacoides, ahí se encuentra el pigmento de color verde. Ese pigmento es llamado clorofila y es el que se encarga de darle el color verde a las plantas. ¿Y para qué las plantas necesitan el color verde? Aquí está. Su función es realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Así que los cloroplastos se encuentran única y exclusivamente en la célula vegetal, más no en la célula animal. Un dato, chicos. Luego tenemos a la vacuola, pero la vacuola es una organela de una sola membrana. Y, a ver, busquemos. Sí, ¿no? ¿Verdad? Tenía una sola membrana. ¿Y qué almacena en el interior la vacuola? Fácil. Solamente almacena agua. Nada más. La vacuola se encuentra presente en la célula vegetal y en la célula animal, pero los tamaños son distintos porque ambos necesitan distintas cantidades de agua. Nosotros que tenemos células animales tomamos constantemente agua, por lo tanto no necesitamos una vacuola grande porque la vacuola almacena y como nosotros bebemos agua todos los días, no necesitamos que sea grande. Pero la célula vegetal no bebe agua todos los días. No absorbe agua todos los días, tal vez no la riegan todos los días o no llueve todos los días. Entonces ella tiene que prepararse para cuando haya épocas de sequía y para eso tiene que crear en el interior de la célula una vacuola bastante grande que almacene gran cantidad de agua. ¿Ya? Tenemos después a los lisosomas. Los lisosomas también son organelas de una sola membrana y este es el lisosoma. Recordemos, chicos, ¿qué estructura había formado el lisosoma? Esta de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba esta? Se llamaba aparato de Golgi. El aparato de Golgi forma a los lisosomas para que los lisosomas coman sustancias de desecho y viajen al exterior de la célula y se autoeliminen junto con las sustancias de desecho. Así que a los lisosomas también se les conoce como vesículas suicidas. Se autoeliminan con la finalidad de eliminar también a los desechos que previamente se han comido. Y a esa función se le conoce como digestión celular. Digestión porque se comieron primero el desecho y luego se eliminaron junto con el desecho. También tenemos a los ribosomas, pero los ribosomas son organelas sin membrana. Y eso es cierto, mira, busca ver la membrana de este ribosoma. Todo esto es el ribosoma. No tiene membrana. ¿Ve? Es un organoide. Aquellas estructuras que no tienen membrana se les llama así.
Los ribosomas, ya lo habíamos mencionado, hemos hablado bastante de ellos, se encargan de la realización de la síntesis de proteínas, es decir, se encargan de formar proteínas. Todo lo que miras acá de colorcitos es una proteína, ¿ya? Y las proteínas las necesitamos todas las células para formar estructuras nuevas. Los cilios y flagelos tampoco tienen membrana. También son organoides. Se diferencian por el tamaño y por la cantidad. El flagelo suele ser único, pero suele ser largo, mientras que los cilios son como pestañitas. Son pequeños, pero son bastantes. La función de ambos es generar movimiento en una célula. Aquí tenemos la diferencia. Este gráfico también lo tienes en tu práctica. La célula eucariota animal y de la célula eucariota vegetal. Principal diferencia, ya te debes haber dado cuenta, la forma, ¿no es cierto? Estructuras que posee solamente la célula vegetal son los cloroplastos y la pared celular. Estructuras que posee solo la célula animal son los centriolos, ¿ya? Por si acaso, la vacuola está en ambos, ¿ah? Hay vacuola en la célula animal, mira, es pequeñita, y hay una gran vacuola en la célula vegetal, que está por aquí, una vacuola central. Todas las demás estructuras que observas aquí, de las cuales ya hemos hablado, todas ellas se encuentran en ambas células, ¿bien? Este esquema lo tienes en tu cuaderno y aquí viene el trabajito que vas a realizar. Este esquemita lo vas a completar, ¿ya? Colocando simplemente en 2 o 3 palabras la función de cada una de estas estructuras que ya hemos mencionado, por favor, ¿ya? Es lo único que tienes que hacer. Retículo endoplasmático liso, colocas al costado, desintoxicación de la célula. Retículo endoplasmático rugoso, colocas al costado, síntesis de proteínas. Aparato de Golgi, colocas al costado, se encarga de formar lisosomas. Mitocondria, que debes colocar al costado, respiración celular. Y así sucesivamente, ¿ya, chicos? Listo. A ver, te ayudo con esta parte. También estas preguntas las vas a copiar en tu cuaderno y las vas a resolver, por favor, ¿ya? Acá dice, relaciona cada estructura celular con la función que realice y escribe la letra que corresponde en el espacio en blanco. Te ayudo con uno, tú haces el resto. ¿Quién se encarga de construir las proteínas? Que nosotros habíamos escuchado también o lo habíamos mencionado como síntesis de proteínas. Son los ribosomas. Entonces debes escribir aquí la letra C. Lo demás lo completas tú. En la segunda pregunta te dice, dibuja cada clave en el círculo que corresponda según el tipo de célula. Ten presente que algunas características son comunes a los dos tipos de célula. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, forma a todos los órganos multicelulares. Los órganos multicelulares están formados por células procariotas o células eucariotas. O por los dos. ¿Ve? Entonces, los organismos multicelulares están formados por células eucariotas, nada más. Entonces, este trébol lo tengo que graficar solo en esta parte. ¿Ya? Las células procariotas se encuentran únicamente en organismos unicelulares. ¿Ya, chicos? Todo lo demás lo desarrollas tú. Y por último tenemos una imagen. Esta es una célula vegetal, ya te debes haber dado cuenta. Entonces escribes aquí las respuestas, ya te ayudé, ¿ves? ¿Es una célula procariota o eucariota? A ver, analiza si tiene núcleo o no tiene núcleo. ¿Es una célula vegetal o animal? ¿Por qué? Y escribimos el nombre de las estructuras señaladas. Por ejemplo, A. A ver, ¿qué me está señalando A? Me está señalando esta pared de color verde, que se llama pared celular. Y así sucesivamente escribes en el resto las estructuras que correspondan. ¿Ya, chicos? Eso es todo por esta clase. Cuídense mucho.